Este pequeño restaurante situado en la esquina de una calle era conocido por todos en la ciudad. Antes era propiedad de otro dueño y se consideraba un restaurante de moteros y camioneros, que no querían más que cerveza y un par de cheburecs demasiado hechos. Hace 3 años, el restaurante fue comprado por un matrimonio que transformó instantáneamente el interior para que sus clientes de toda la vida no pudieran reconocerlo. No solo el interior y el exterior se han renovado. Ante todo, ha cambiado la cocina. Ahora, en lugar de hamburguesas baratas y pizzas rancias, la carta ofrece platos considerados clásicos del género culinario. Ensalada César, carne royal, risotto, todo tipo de lasañas y mucho, mucho más. Al principio, los vecinos del pueblo se sorprendieron e incluso se sintieron algo atraídos por la transformación. Pero luego, como suele ocurrir, los plebeyos se aburrieron de la cocina de restaurante, y los precios del local eran un poco elevados, por decirlo suavemente. Los dueños del restaurante se llamaban Ruslan y Olga. Los jóvenes tenían unos 30 años y para comprar el restaurante vendieron una gasolinera a las afueras de la ciudad. Por no decir que eran muy ricos o que habían recibido una buena herencia. Ruslan y Olia simplemente pusieron toda su energía en desarrollar el negocio, prefiriendo trabajar para sí mismos que para otra persona. Pero debido a los recientes acontecimientos relacionados con la crisis y la pandemia mundial, el negocio del restaurante ha dado un brusco giro a peor. La pareja intentó de nuevo realizar una campaña publicitaria para atraer clientes, introduciendo un servicio de entrega a domicilio y descuentos para los clientes habituales, pero todo fue en vano. Los gastos del restaurante superaban con creces sus ingresos, lo que significaba que el negocio familiar se iba a pique. Cariño, quizás sea hora de pensar en cerrar. Bueno, ¿cuál es el problema? Mucha gente está cerrando ahora. No somos los primeros ni los últimos, dijo Olia un día durante el desayuno. No, ni lo menciones. Este es nuestro bebé y no lo dejaré morir. Encontraré una salida, ya verás. Creo que son los ingredientes para los platos. Creo que son demasiado caros. Por eso los precios en nuestro restaurante son tan altos. ¿No podemos reducir los gastos dentro de la familia, cariño? Basta con mirar a su viaje a África este verano. Y eso, me atrevo a decir, no es barato. Ahora, ¿qué estás haciendo allí? ¿Querías hacer un viaje exótico?, objetó Olga, lo que enfureció aún más a su marido. ¿No puedo irme de viaje con el dinero que he ganado? La culpa es de los altos precios de nuestras comidas. Acuérdate de lo que te digo, disparó Ruslan. Olga replicó que no se puede hacer cocina mundial con salchichas de médico y cortes de carne baratos. Está bien, ya veremos quién gana, susurró Ruslan con un toque de malevolencia. Comprendía que su mujer tenía razón, pero la idea de llevar el restaurante a un nuevo nivel la aprovechó el tipo. Ojeando mentalmente la columna de noticias del periódico local, Ruslan se fijó en un extraño titular: en las afueras de la ciudad se han encontrado los restos de un cuerpo humano perteneciente a un hombre de mediana edad. Lo más probable es que el fallecido fuera un vagabundo con un estilo de vida antisocial. Ruslan miró con más atención y leyó más profundamente. Lo que seguía era una larga lista de heridas que había sufrido el pobre hombre. Desde fuera, parecía un enfrentamiento habitual entre borrachos sin techo, que habían partido una botella y matado a su compañero de copas de la forma más brutal. Otro indigente había sido asesinado. Últimamente florecen como setas, dijo Ruslan, que no tenía ni una gota de remordimiento. Al tipo no le importaban los problemas de los demás, porque ante todo quería salvar su propio restaurante, que era el sentido de su vida. No, aún así, estaría bien diversificar el menú. ¿Quizá algo oriental? ¿O algo aún más exótico?, pensó Ruslan, arrugando dolorosamente la frente en busca de una solución. Al final, el tipo decidió que debía centrarse en los platos de carne, que son relevantes en todo momento. Pasaron 2 meses, durante los cuales Ruslan experimentó con los platos. Muchos de los cocineros, al encontrar sus innovaciones demasiado ofensivas, decidieron abandonar y se marcharon a otro restaurante. Pero esto no molestó a Ruslan en absoluto. Al final, llegó un momento en que empezó a trabajar solo. Y la mayoría de las veces, trabajaba toda la noche y luego dormía toda la primera mitad del día.
Bueno, ¿por qué tenemos que alimentar a todos estos gorrones camareros? No tenemos muchos pedidos, así que puedo arreglármelas solo. Por así decirlo, cocinero y repartidor, todo en uno. Pero ahorraremos dinero, dijo Ruslan alegremente durante el desayuno. Olga miró sorprendida a su marido, pero prefirió no hacer ningún comentario. Era como si su marido hubiera sido sustituido últimamente. Había un brillo misterioso y emoción en sus ojos. Era evidente que disfrutaba con las innovaciones del restaurante. Y a juzgar por las cuentas, tras la transformación de Ruslan, el restaurante empezó a dar beneficios tangibles. Y esto sucedió de la forma más inexplicable. Los precios del restaurante eran casi el doble de baratos que los de la competencia, y los ingresos seguían creciendo. Al mismo tiempo, los rumores sobre un restaurante milagroso con una política de precios súper bajos se extendieron por toda la ciudad. Muchos de los clientes se preguntaban por qué un magnífico filete de cerdo era tan barato en su restaurante. Solo Ruslan podía responder a esa pregunta, pero sonreía enigmáticamente y guardaba un obstinado silencio. Como Olga era economista de formación, toda la contabilidad financiera, incluido el pago de impuestos y los acuerdos con los proveedores, recaía en ella. Un día, revisando los recibos de pago emitidos a los proveedores de alimentos, Olga se dio cuenta de que no había recibos de carne por ninguna parte. A Olga le pareció muy extraño, porque a los precios actuales la buena carne de ternera y cerdo cuesta mucho dinero. ¿Habrá encontrado Ruslan otros proveedores? Pero, ¿por qué no estoy al tanto de eso? Y la carne no cuesta nada, es algo extraño, pensó Olga, grapando los recibos con una grapadora. Pero lo que más le preocupaba era el hecho de que su marido desapareciera por la noche en el restaurante. Mierda, a lo mejor tiene una amante. Y me dice que él cocina los filetes y corta la carne. Susurró Olia, sintiendo que una llama de celos crecía en su alma. Pero sus sospechas se hicieron más fuertes cuando descubrió en la manga de la chaqueta de su marido una larga cabellera femenina, muy probablemente perteneciente a una rubia teñida. Eso habría estado bien, de no ser porque Olga era castaña y tenía el pelo rizado de color castaño oscuro. Pero eso no era todo. Como ella y Ruslan tenían un coche para dos, cada cónyuge podía cogerlo cuando quisiera. El marido cogía el coche sobre todo por las tardes y por la noche, y Olga conducía durante el día. Un día, Olga encontró un botón escondido bajo el asiento del copiloto. Había sido hecho pedazos y sin duda colgado antes en el abrigo o la chaqueta de una mujer. Ya era demasiado y Olga sabía que tenía que averiguarlo de una vez por todas. Sin decir una palabra de sus sospechas a su marido, la chica decidió visitar el restaurante por la noche y averiguar qué hacía su maridito por las noches. Durante todo el día, Olga personificó el ejemplo de una esposa cariñosa, y por la noche, cuando supuestamente su marido se había marchado de nuevo a trabajar, se dirigió al restaurante a pie. Para mayor comodidad, llevaba un chándal oscuro y zapatillas deportivas. De camino al restaurante se dio cuenta de que el coche de Ruslan no estaba en el aparcamiento, pero las luces del restaurante estaban encendidas. Olga comprendió que tenía que esperar a que su marido regresara, se escondió entre los arbustos y observó. Si está toda la noche dando vueltas en el coche, ¿cuándo trabaja en la cocina? En ese momento se oyó el ruido de un motor y Olga vio que era Ruslan, que había vuelto. Salió del coche y, mirando a su alrededor, abrió la puerta trasera. De la cabaña salió una chica con aspecto de borracha y desaliñada. ¿Quién era la que Ruslan había arrastrado al restaurante por la noche? Es una vagabunda, una especie de vagabunda, pensó Olga, a quien ya no le gustaba la situación con este fisgoneo nocturno. Mientras tanto, Ruslan abrió la puerta del restaurante y condujo a su invitada al interior. Con el corazón encogido, Olga se arrastró por el restaurante y decidió entrar por la puerta trasera. Para eso tenía su propia llave. Estaba tan oscuro en el patio trasero que apenas pudo encontrar el ojo de la cerradura. Finalmente lo consiguió y entró en la trastienda. Sacó el smartphone del bolsillo y encendió la luz. Por alguna razón, Olga se fijó inmediatamente en un montón de trapos sucios en un rincón y en una pila de zapatos gastados. Y pertenecían tanto a hombres como a mujeres.
Hacía mucho tiempo que no venía por aquí y no tenía ni idea de que se estaba produciendo un vertedero espontáneo. Pudo ver manchas oscuras en algunas de las prendas, como manchas de mermelada de frambuesa y agujeros enormes y rotos. A lo mejor no era mermelada. Entonces, ¿qué era? Un pensamiento inquietante pasó por la mente de Olga. Le respondió un grito desgarrador procedente de la cocina. Cortado en la nota más alta, sonó ominoso y aterrador. Y entonces, Olga oyó el sonido de un hacha. La muchacha sabía que un golpe tan espeluznante era el que producía un hacha al entrar en contacto con la tarima de roble colocada en la cocina. Solo significaba una cosa: Ruslan había empezado a cortar carne para el filete. Pero entonces, ¿por qué gritaba aquella chica? ¿Impresionada o qué?, pensó Olga mientras se acercaba a la cocina. Agarró el pomo, abrió la puerta con un solo movimiento y, por lo que vio, casi perdió el sentido. Lo primero que olió fue un penetrante olor a sangre, que la mareó al instante y le dio ganas de vomitar. Pero eso no fue lo peor. Su marido Ruslan estaba de pie con un hacha en las manos sobre el cuerpo medio desmembrado de la chica, intentando cortar el trozo de carne más apetitoso de su muslo para un filete. Llevaba una horripilante máscara en la cara, que había adquirido de alguna tribu salvaje en un viaje a África. La cabeza y las extremidades de la vagabunda ya habían sido cercenadas, lo que hacía que su cuerpo pareciera una horrible baraja. Junto a ella había una palangana galvanizada en la que Ruslan había recogido toda la sangre de la víctima. Cuando vio entrar a su mujer, se quitó la máscara y la miró con mala cara. Así que se enteró después de todo. ¿Realmente encontré una manera de ayudar al restaurante? No, ves, la carne se está poniendo para nada. Solo por una botella de vodka. Y escabechada en alcohol enseguida, dijo Ruslan con una sonrisa torcida. Olga se estremeció y retrocedió en silencio. ¿A dónde vas, querida? ¿No te gusta? Créeme, la carne humana sabe muy bien. La probé por primera vez cuando estuve en África. Incluso hoy en día, algunas tribus de África siguen comiendo carne humana. Con el corazón encogido, Olga se dio cuenta de lo que significaba el montón de ropa que había quedado en la puerta trasera. Lo más probable era que pertenecieran a los vagabundos asesinados por Ruslan, a los que utilizaba inhumanamente como carne para sus filetes milagrosos baratos. Se encogió de asco, pero sobre todo se horrorizó cuando vio que los ojos de Ruslan se habían convertido en dos bolas de ping-pong vidriosas e inyectadas en sangre. Se dio cuenta de que su marido se había vuelto caníbal, y si esperaba un segundo más iba a ser devorada por un filete. Corrieron casi simultáneamente. La única diferencia era que Ruslan los alcanzaba y Olga huía. Con el delantal ensangrentado y una enorme hacha en las manos, el carnicero asesino volaba como un rinoceronte enfurecido. Olga corrió hacia la puerta trasera, pero al salir por ella tropezó con el mismo montón de trapos de las víctimas asesinadas. Ruslan la alcanzó en 2 saltos y ya había desenvainado su arma mortal sobre la muchacha. Olga se abalanzó con todas sus fuerzas, intentando esquivar la hoja del hacha que le rozó el hombro. Un segundo más y Ruslan la cortaría por la mitad. El hombre agarró con más fuerza el mango del hacha y, con un cacareo, se preparó para cortar a su mujer en picadillo. En ese momento, Olga buscó a tientas un bote de ambientador en un rincón. Tal vez la señora de la limpieza lo había dejado allí antes de que Ruslan la despidiera. Por supuesto, no era el tipo de arma que uno debería utilizar para defenderse de un caníbal con un hacha, pero Olga se arriesgó con acento agudo y apuntó un chorro de ella a la cara de su angustiado marido. El muchacho aulló como un león herido. El chorro ardiente le carcomía los ojos y, al intentar enjugárselo, Ruslan dejó caer el hacha de sus manos. Ese momento fue el tiempo justo para que Olga recogiera el hacha y golpeara 2 veces al lunático asesino en los pies calzados con zapatillas. La sangre brotó a borbotones y Ruslan, desprovisto de ambos pies, se desplomó en el suelo. Incapaz de caminar, se arrastró tras Olga de rodillas, intentando agarrarle el tobillo. A pesar de sus esfuerzos, la chica consiguió escapar. Pronto, los agentes de policía, llamados por Olga, aparecieron en el exterior del restaurante. Acordonaron la zona y poco a poco empezaron a intensificar la búsqueda.
Encontraron a Ruslan detrás de unos cubos de basura, donde esperaba esconderse de los agentes de la ley. Durante sus reformas en el restaurante, consiguió enviar al otro lado del mundo a 16 personas. La mayoría eran vagabundos y mendigos. Ahora, sin piernas, esperará el juicio, que con toda probabilidad le condenará a cadena perpetua. Temerosa de la venganza de la gente, Olga cerró el restaurante y se marchó a otra ciudad. Después de lo que vio en la cocina de su marido, se ha hecho vegetariana para siempre y no soporta la carne.